La madrugada del 11 de septiembre, ¿qué recuerdos tiene de esa madrugada? Una previa al golpe de Estado. Tendría que partir un poco antes, Ujú, porque la primera situación personal que yo empiezo a vivir, ujú, como no me acuerdo bien, pero puede ser un mes antes del golpe, ujú. es que tengo que pasar a la clandestinidad. Yo entro a la clandestinidad antes del golpe porque mi compañera de aquellos años trabajaba en el área de propaganda del MIR y estábamos iniciando una campaña muy fuerte para intentar de que el golpe no se produjera, o si se produjera, que nosotros veíamos que venía así pero Inminente. a caballo, galopando, eh, tomara conciencia ciertos sectores de las Fuerzas Armadas de que no podían reprimir al pueblo. Entonces se estaban imprimiendo en gran cantidad afiches dirigidos específicamente a las Fuerzas Armadas, donde se les planteaba que no reprimieran a su pueblo, que los que no siguieran eh, órdenes de oficiales golpistas eran constitucionalistas, una serie de leyendas de esas características. Y estos se habían impreso en Santiago y ella con otro compañero venían en una citroneta de aquellos años, cargada, llena de estos afiches, justo el día en que probablemente Patria y Libertad dinamita unas torres de alta tensión más o menos ahí a la altura de Pudahuel, justo cuando Allende estaba hablando, si no me acuerdo si por radio o en alguna inauguración, estaba Allende en algún medio de comunicación y ellos dinamitan y rápidamente el ejército cercó la zona en torno a Pudahuel antes del túnel y esta citroneta quedó en el medio. Cuando los controlan, claro, se encuentran con todo esto, los meten presos y me empiezan también, o sea, primero sospechamos y después rápidamente tuvimos que tomar la decisión de que yo tenía que pasar rápidamente a la clandestinidad para que no me detuvieran, teniendo en cuenta de que yo estaba en esos años a cargo de implementar unos talleres que permitieran desarrollar algún nivel de armamento que permitiera a nivel de pueblo, lo que nosotros ya le llamábamos en ese tiempo en nuestra política la masa armada, pudiera tener algún elemento que le permitiera resistir una azonada golpista. Luis, estos talleres que estaban como organizando, ¿era a nivel local en Valparaíso, la zona de Valparaíso? ¿O esto se replicaba también en otros puntos, Santiago, Sí, a Concepción? nivel nacional era una política que se había desarrollado y por supuesto habían zonas del país que estaban más avanzadas que otras. Nosotros estábamos bastante atrasados. Nosotros empezamos con este proyecto el, a mediados del 72 probablemente, a idear y empezar a buscar gente que pudiera eh,
que tuviera las habilidades técnicas que le permitieran desarrollar este tipo de trabajo, a buscar los diseños, que generalmente, o sea, todos estos diseños venían de Vietnam, de la guerra del Vietnam. ¿Es armamento refaccionado? ¿Partían de cero? Sí, no, era, o sea, no es armamento, sino es pistola, ametrallador, no. Es tarro ¿Ya? con algún tipo de explosivo y dentro de eso ponerle piedras encima y que eso permitiera retener una embestida militar, y nosotros lo pensábamos en todo lo que eran las calles de subida a Valparaíso, que permitiera de alguna manera contener, pero nunca logramos concretar nada. O sea, el golpe nos pilla todavía haciendo las primeras pruebas. Teníamos que fabricar los explosivos, teníamos que fabricar con hojalatería estos tarros. Y si bien la parte de hojalatería habíamos logrado resolver y desarrollar compañeros y compañeras que tuvieran las habilidades como para hacer estos diseños, en el caso de los explosivos hicimos muchas pruebas y nunca nos funcionaron. Las probamos ahí en esta playa nudista que hay en Orcones, en Caucao, creo, por allá, porque en ese tiempo no había ni cómo llegar, había que bajar por los cerros. Y ahí íbamos a probar y nunca las cuestiones funcionaron. Y mezclamos, probamos otras recetas y nunca nos funcionaron. ¿Se estima el número de militancia del MIR en Valparaíso, Viña, al momento del golpe? ¿Habría como un...? Mira, es difícil hacer una estimación porque primero nosotros teníamos como 3 categorías. Claro. ¿Bien? Militante, aspirante y simpatizante. Me acuerdo que por ahí, por el 72, creo que fue como a principios del 72, no estoy... Las fechas, mira, no las puedo asegurar, pero debe haber sido el 72, para dejar así un margen grande. Y yo me acuerdo que nosotros contabilizamos cerca de 100 militantes. Ya. Y lo que sí habían era estos frentes intermedios, que era el FER en el Frente Estudiantil, el Movimiento de Pobladores, donde estaban entre los simpatizantes y los aspirantes, y la gente que no tenía ningún cargo, pero que andaba alrededor de las políticas del MIR. ¿Es posible determinar si alguno de estos frentes era el más potente en Valparaíso? Que uno podría decir, aquí hay mucha gente y hay un grupo importante. Sí, yo creo que el sindical era importante. Había mucha gente en la construcción, en el puerto. El estudiantil era muy grande también. Yo creo que más grande que el sindical. Y esto fue generando también, a finales del 71, durante el 72, empezar a sacar gente del trabajo estudiantil y que se fueran a trabajar a otras áreas, que es lo que me pasó a mí. Yo era estudiante de la Santa María y me sacaron de ahí, me fui a trabajar al sector minero, a Petorca, Chincolco, por esa zona. Partió esto por un trabajo voluntario en la universidad, pero después seguí trabajando durante todos esos años con Quillota, con Petorca, con La Ligua, con Cabildo, ligado directamente con el sector de la minería. Y
Y bueno, volviendo al 11, entonces, durante eso tiempo previo al golpe, yo estoy en la clandestinidad, mi compañera está presa, afortunadamente le dan, ¿cómo se dice?, libertad condicional en el juicio, etcétera, antes del golpe. Y nosotros teníamos un relativamente buen trabajo en Fuerzas Armadas, en la Marina sobre todo, porque teníamos un compañero que había sido marino, el Agustín, también conocido como el Pecho de Buque. Él había sido marino y él estaba a cargo de establecer contacto con gente de las Fuerzas Armadas que tuviera una posición constitucionalista. Nosotros no, yo que recuerde, nosotros no llegamos a tener así como bases del MIR en las Fuerzas Armadas, no. Lo que llegamos a tener era contacto con algunas personas, porque sobre todo en el caso de la Marina, ellos tenían su propia organización. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacíamos a través de este compañero era compartir la experiencia que se estaba desarrollando con los marinos constitucionalistas y tratar de coordinar algunas tareas, intercambiar información, mandarle información al presidente desde el interior de las Fuerzas Armadas a través de estos suboficiales, porque no había oficiales en los contactos, solamente había algunos suboficiales, clases y soldados. Nosotros nos reunimos el 10 en la noche. Cuando usted dice nosotros, es un equipo el comité regional. El comité regional. El comité regional, no estábamos todos, pero la gran mayoría nos juntamos en una casa de un compañero que teníamos ahí, un ayudista, que nos daba buena seguridad de que no fuera identificada. Nos juntamos en la tarde y seguíamos recibiendo van más, etcétera. Y empezamos a comunicarnos con Santiago y decirle, oye, esta es la información que está recibiendo. En Santiago, o sea, el MIC tenía una central telefónica en Santiago que se comunicaba, que teníamos los teléfonos de todas las regiones y ellos se comunicaban con la comisión política, con el Miguel, con el Baucha, con toda esa gente. Nosotros empezamos a mandarle mensajes, ya vamos a investigar, etcétera. Y paradójicamente, ya la última comunicación debe haber sido como a las 12 de la noche, y nos dicen, mira, aquí no pasa nada, así que no, esto no pasa nada. Por lo menos hoy día no pasa nada, así que nos vamos a dormir todos. Y nos fuimos a dormir. Y a las 7, 8 de la mañana que empezamos a todos durmiendo ahí juntos, en el suelo, en los sacos de dormir, etcétera. Y cuando despertamos, prendemos la radio y escuchamos las marchas militares, etcétera. Y nos asomamos a la ventana porque esta casa estaba como en lo alto y daba a la población Lord Cochrane. ¿Ubican la población Lord Cochrane en Recreo? Yo vivo ahí. Ya, ahí. En ese tiempo esa población estaba llena de marinos. ¿Ya? Y estaban de fiesta los hueones, ¿entendés? Y aparecen helicópteros con megáfonos, etcétera, chuta, dijimos nosotros, está la cagada ya. Pero te digo, ese fue el nivel de cómo nos encontramos con la... En pelota. Claro. Y además que cuando ya nos pusimos de acuerdo qué íbamos a hacer, ya vamos a ver cada uno cómo a establecer contacto con sus sectores, con sus encargados, con sus compañeros de base, etcétera. Y quedamos de juntarnos, si mal no recuerdo, 1 o 2 días después en un auditorio o una especie de cancha de fútbol que hay
por ahí arriba de lo que era antiguamente el gasómetro, en el Cerro Barón. Ya. Ahí donde está el ascensor, de ahí se sube un poco más arriba y hay entre medio una quebrada y una cancha de fútbol que tiene a un lado unas ganaderías. Nosotros sabíamos de que esto de haber sido, no sé, jueves o viernes, que habían partidos de fútbol ahí y que la gente iba a las galerías y se juntaba ahí para ver. Así que dijimos, nos juntamos todos ahí como galería viendo el partido de fútbol y ahí bien vemos cómo va la cosa. Y cuando salimos y pretendimos, en el caso mío, de irme hacia Valparaíso, me encuentro que están todas las grandes avenidas cortadas con barreras de marino. Seguimos en el mismo 11 o 2 días. El después. 11, el 11. No, eso duró varios días. Pero que eso nos impedía desplazarnos. O sea, la otra barrera, me acuerdo que con la que yo me topé fue la de ¿cómo se llama? Esta que está al final de Caleta Barca, el Puente Capuchino. Ah, ya. ¿Ubica el Puente Capuchino? Sí, sí. Ya, ahí, y estas no eran barreras que te controlaban y te dejaban pasar. No te dejaban pasar, sencillamente. Cortado totalmente. Así que quedamos como encerrados en un sector, y eso le pasó a toda la gente que estaba en distintos lugares. Quedamos como separados, con mucha dificultad. Pero alguien cachó de que esto, en los cerros donde terminaba Valparaíso, la ciudad, que era un poquito más arriba ahí de estas poblaciones que están donde estábamos nosotros, o sea, la ciudad terminaba ahí, de ahí para arriba había cerro, ahí se estaba formando una caminata de cientos de personas, porque ahí no había control. Entonces uno subía al cerro, se iba bordeando la ciudad, bordeando los cerros de Valparaíso y podía llegar hasta Playa Ancha, ¿ya? Y en el caso mío, hasta Quilpué llegué en una ocasión, porque esto duró varios días, para poder empezar a establecer contacto con la otra gente. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de una resistencia posterior al 11, yo no vi resistencia, yo vi intentos de sobrevivir a un control férreo, que nuestra única actividad en primera instancia era tratar de poder conectarnos con nuestros compañeros, dotarnos de alguna documentación que nos permitiera que si nos paraban podernos identificar, y para eso recurrimos, no yo, pero un grupo de compañeros sabía que, no me acuerdo si es la Radio Portal, esa que está ahí en la Plaza Aníbal Pinto, en el edificio Aníbal Pinto, creo que ahí fue. La gente en ese tiempo iba a dejar los carnets de identidad perdidos, te encontrabas un carnet de identidad y lo ibas a dejar a la radio, y la radio decía, mira, aquí hay el documento de la señora tanto. Entonces los cabros entraron, se robaron la caja con todos los documentos, me la pasaron a mí, yo que era fotógrafo, armé un maletín escolar con la cámara, los numeritos, todo, los reveladores, los papeles fotográficos, armé todo un equipo que nos permitiera ir a la casa donde estaba el compañero. Nos íbamos vendados para no tener información de eso. Y yo le tomaba la foto, la revelaba, hacía todo el trabajo y buscábamos un carnet de identidad que fuera parecido a la edad, etcétera. Le cambiábamos la foto, le poníamos el timbre con un huevo caliente. No sé si saben técnica de aquella época. Claro, tú hierves un huevo y en el timbre que está original, que está en la foto, se lo pasas encima
y eso chupa la tinta. La tinta. Entonces después le pones la otra foto y le pasáis de nuevo y te queda copiado ahí. O con pincelito, depende como fuera el caso. La cosa es que esas eran como las tareas del momento. Y eso te diría yo que fue una actividad de sobrevida que en el caso de Elmir duró hasta, yo diría que mediados del 74, yo creo. Porque no lográbamos articular gente, porque ya me lograba conectar con un compañero y al día siguiente lo habían detenido. Nos pasaba mucho eso, que tratábamos de reorganizarnos, de establecer nuevamente, pero estos allanamientos masivos que habían significaban que constantemente estaban cayendo gente, o la gente se escondía y no aparecía. Fue una tarea titánica, permanente, de estar rastreando de un lado para otro, de repente encontrárselos en la calle, para poder rearmar. Y esto, yo diría que hay un pequeño intento a mediados del 74, ya que empezamos a trabajar un diseño del MIR nacional, que era que los compañeros que éramos muy conocidos en nuestras regiones, trasladarnos a otra región y que de otra región llegara gente acá. Y yo creo que a mediados del 74 más o menos llega un contingente de compañeros que vienen de Concepción, de Santiago, de Antofagasta, que nos empiezan a reemplazar a nuestra dirección. Volviendo un poco atrás, ¿se logra concretar esa reunión en esa cancha en Barón? Sí, que nos logramos juntar, me acuerdo ahí, y la mitad no habíamos logrado todavía establecer contacto con nuestros compañeros. ¿Llegan militantes solamente del MIR a esta reunión? No, esa era la dirección. Ah, ya, la dirección. Digamos, claro, nuestro sistema de organización era muy jerárquico y vertical. O sea, los espacios como de que yo te hablo son los espacios de la dirección regional del MIR en Valparaíso. Y no logramos llegar todos, pero debemos haber sido unos 5 o 6, me acuerdo. No me acuerdo cuántos éramos, pero podemos haber sido unos 8 o 10 seguramente, en la dirección regional. Entonces el trabajo lo estamos tratando de reconstruir ahora, estamos haciendo un libro justamente sobre Agustín, este cabro que estaba acá. Hubo una actividad solidaria. Sí, ¿tuviste musical? No pude, pero me enteré de eso. Agustín era parte de esta dirección. El encargado de la conexión con Fuerzas Armadas, porque él había sido marino. Perfecto. Entonces eso le facilitaba mucho. ¿Y qué información tiene usted del 14? Hay como un manto ahí un poco nebuloso de que ocurren ciertas acciones armadas. Yo hasta este momento no tengo ninguna evidencia de que haya sido una acción popular o partidaria de izquierda. Toda la información que dispongo hasta este momento me lleva a concluir que fuego amigo. ¿Fuego amigo? ¿Se ubica lo que es fuego amigo? No. Es cuando, por ejemplo, en este caso, cuando gente del mismo bando, por descoordinación, por falla de información, sin darse cuenta, se empiezan a cruzar balazos. ¿Ya?
A eso en términos militares se le llama fuego amigo. Y yo en ese, no es el mismo día, pero no me acuerdo si es el día anterior o el día siguiente, yo estaba en Viña y sucede algo parecido también. Yo estaba a una cuadra de la Avenida Libertad, más o menos en 4 Norte, ¿ya? 4 Norte con 1 Poniente. Por la biblioteca. ¿Eh? Que por la biblioteca que habrá ahí. El Palacio Carrasco. No, pero para el lado poniente. Para el otro ya, lado. vale. Digamos, Libertad hacia el mar, Sí. una cuadra, estaba ahí. Y en ese Los tiempo, carabineros, ahí. claro, estaba cerca de los carabineros. Y en ese tiempo teníamos, el toque de queda empezaba, creo que a las 5 de la tarde. Era muy temprano. Y yo me aseguraba de estar antes de eso bien guardado, porque mi currículum y mi identidad era muy conocida en la ciudad. Y empieza una balacera gigante en el Coracero. Coracero estaba en 15 Norte, al fondo, ahí donde están todos los edificios, etcétera. Y se va trasladando esta balacera por Avenida Libertad hasta el Estero y después se mete por el Estero como hacia el mar. ¿Ya? Yo lo sentí, digamos, en el departamento donde nosotros estábamos, sentíamos esta situación. ¿Ya? Hasta el día de hoy, tanto en esa balacera como en la de Valparaíso, no he confirmado ni un testimonio de alguien que haya participado. ¿Ya? Hemos hecho búsqueda, hemos preguntado. En los últimos años, curiosamente, empiezan a aparecer algunos que dicen que estuvieron, pero que no hay ninguna confirmación ni ningún testigo paralelo que pueda decir que sí estuvo. Pero en cambio tenemos muchas narraciones de gente que vio pasar por la Avenida Alemania, un camión, un jeep de marino, alguien que por la Avenida Argentina, otro caso. Entonces, ahí lo que yo te puedo afirmar es que de parte del MIR no teníamos ninguna condición para hacer algo así. Las pocas pistolas que teníamos, porque no teníamos más que unas cuantas pistolas, algunos compañeros muy seleccionados que habían recibido instrucciones, que por distintas vías habíamos conseguido tener alguna pistola o algún revólver. Con ellos habíamos organizado una retoma de la Católica que se la habían tomado los momios y nosotros decidimos retomarlo. Esto también fue como, no sé, en el mes anterior, una cosa así. Habría que ver la fecha de la Católica, eso está bien documentado. Luis, me imagino que usted lo conoce, hay un relato de algunos militantes del MIR, Nelson Cabrera, por ejemplo, donde ellos han hecho una labor de reconstrucción, no solamente de la memoria del MIR, sino que también de otras dinámicas. Y ellos tienen una publicación, un libro, un texto, sobre el cuartel Silva Palma. Y hay un par de páginas que dedican un relato al tema del 14. Y ellos, sin dar fuente, aseveran que es gente del MIR, digamos, la que protagonizó esto. ¿Con qué tendrá que ver esta idea como de crear una imagen de protagonismo cuando, dado su testimonio, digamos que el más cercano, y por el comentario que nos hace, era complejo que hayan sido ustedes?
quizás algún compañero por cuenta propia, a lo mejor tenía algún arma y salió a hacer algo, pero no es una operación organizada, estructurada, no, eso no tengo ningún... O sea, los momentos que vivíamos en esos días eran de un desastre total. Cada uno se las arreglaba como podía, tratando de sobrevivir, que no te agarraran en esos allanamientos y en esos cercos que te producían de repente en las calles y te registraban a toda la gente. Igual yo creo que... masivo. Entonces, esa es la visión que yo tuve desde el papel que me tocó vivir y la función que me tocó desempeñar en esos años. ¿Hasta cuándo se mantiene usted en esta tarea de intentar reorganizar, intentar reconstruir a la organización? Yo decía que hasta mediados del 74 más o menos, en que ya empieza a llegar gente de afuera y nosotros empezamos a entregar nuestras funciones. Y esto se cruza además con que en marzo del 74 nace mi hija, la Paulina, en la clandestinidad. Nosotros ya nos habíamos ido, teníamos una residencia en Santiago, con contactos con el hospital Salvador y con una enfermera que atendía, le dio como atención a mi compañera en los días previos y que nos permitió ingresarla al hospital del Salvador, que la Paulina naciera con otro nombre, con otra familia. De hecho, el Antonio Guidó, un sacerdote desaparecido de Quillota, estábamos juntos, entonces él aparecía como el abuelo, yo era el papá de la hija, todo construir toda una imagen colectiva de familia normal, etc. Y eso fue en marzo del 74. Y yo creo que seguí viajando hasta mediados de año, me imagino yo más o menos, cuando empiezan a llegar. Me acuerdo de haber atendido aquí el primera persona que vino tratando de reemplazarnos fue el Martín Hernández. Me acuerdo que nos juntamos en un entretecho, en algún cerro de Valparaíso, para contarle más o menos en qué estábamos. Y el Martín estuvo ese día y arrancó porque estaba la cagada. Entonces, no había mucho futuro por acá.